Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder compartir el mensaje del Señor a sus vidas. Mi nombre es César Aquiles Sandoval Sosa. Soy del país de Honduras. El motivo de estar en este momento compartiendo este mensaje es para compartir lo que el Señor me ha mostrado en el transcurso de una semana de oración y entrega al Señor. Le prometí al Señor que estaría en una semana de oración y entrega a Él. Las oraciones se las prometí de madrugada. En el transcurso que iba orando, a medida que pasaba la semana, el Señor comenzó a mostrarme diferentes experiencias para el pueblo del Señor. Comencé a orar desde la madrugada del 7 de abril hasta terminar en la madrugada del 15 de abril del año 2018. Y en este momento tenía que cumplir con lo que le había prometido al Señor. Cuando comencé a orar la primera madrugada del 7 de abril, el Señor comienza a darme la primera experiencia. Me postré a orar a las 12 de la madrugada, cuando de momento el Señor comienza a tratar conmigo, comienza a tratar con mi vida, y en este momento fue cuando el Señor comienza a mostrarme algo tan bello, algo tan hermoso. El Señor sacó mi espíritu y comencé a ver en lo espiritual a un personaje que comenzaba a subir y a subir. Aquel personaje, la descripción de él es un personaje alto, con unas vestiduras blancas, es un ser bello, con ojos azules y de apariencia orgullosa. Miré que aquel ser iba subiendo, cuando de momento pude observar que a la par mía estaba el Espíritu Santo y me tomó de su mano y me dice: vamos. Comenzamos a ir detrás de aquel personaje que iba subiendo. El Espíritu Santo es un ser tan maravilloso, es un personaje alto, delgado, muy hermoso, resplandeciente, con unas vestiduras blancas y tiene una voz de autoridad muy hermosa. Comenzamos a ir tras aquel personaje que iba delante de nosotros subiendo, y nosotros íbamos subiendo tras él, cuando de momento se presentó en un lugar tan bello, en un lugar resplandeciente, hermoso, cual nunca lo he visto aquí en la tierra y nunca lo veré. Él estaba frente a un portón. En aquel portón era un portón muy hermoso, un portón que destilaba color dorado y brillaba mucho. Aquel portón tenía unas letras en la parte de arriba que decía: bienvenidos al reino de los cielos. A la vez aquellas letras estaban adornadas con diamantes y perlas que resplandecían muy hermoso. A la par izquierda de aquel portón y a la par derecha de aquel portón había un ángel, cada uno en cada lado. Aquellos ángeles eran de un aspecto muy hermoso, estaban cuidando aquel lugar. Cuando comenzó aquel ser orgulloso, alto, a caminar frente al portón que estaban los dos ángeles, se presentó ante ellos y observé que uno de los ángeles lo detuvo y le dice: ¿hacia dónde vas? Y le respondió aquel ser y le dice: tengo una cita con el Señor. Sacó un pergamino de su mano y comenzó y se las enseñó y decía: 7 de abril, cita con el Señor. En ese preciso momento, uno de los ángeles le dice a aquel ser: puedes entrar. Entró aquel personaje. Cuando entró, el Espíritu Santo que me llevaba de la mano me dice: vamos tras él. Comenzamos a ir tras él, cuando de momento estábamos frente a un trono. Aquella majestad de aquel trono era tan inmensa, enorme, resplandecía. Comenzaba a observar que aquel ser se presentó delante de la presencia
de otro ser frente a la presencia de aquel trono. Yo podía observar aquel trono, el principio de la parte de abajo, de oro puro. Pude observar también que de la parte de abajo salían unos pies muy enormes, muy grandes. Cuando de momento observé aquel ser, quise ver la parte de arriba. Cuando mi mirada iba hacia arriba, no pude observar la apariencia de aquel ser porque al frente del trono estaba una neblina que cubría totalmente aquel ser. Una neblina que resplandecía y resplandecía y no dejaba ver aquel personaje. Aquel personaje que estaba sentado en un trono muy grande, su nombre es Jehová de los ejércitos. Y aquel otro personaje que estaba al frente de aquel trono, llamado Satanás, se inclinó delante de la presencia de aquel otro ser que estaba sentado en el trono y le dio reverencia y le dice: ¿para qué me has llamado? Cuando de momento veo que aquel personaje que está sentado en el trono saca una mano extendida y entre medio abierta y cerrada la parte de donde están los 5 dedos, se proyectó una pantalla gigante. Comenzaba a ver que aquella pantalla salía una imagen. En aquella imagen pude observar que estaba yo en aquella pantalla y me miraba de una manera postrada delante de la presencia del Señor, orando en mi cuarto. Lo que yo estaba orando en el cuarto en ese preciso momento se estaba proyectando en el reino de los cielos en una pantalla. Y le preguntó el Señor a Satanás y le dijo: ¿lo conoces a él? Y comenzó la respuesta de Satanás al Señor y le dice: sí, lo conozco. Y pude escuchar que Satanás le volvió a decir al Señor estas palabras: es que tú a él lo tienes bendecido. De momento el Señor le dijo a Satanás: sí, lo tengo bendecido, escúchalo. Y en aquel preciso momento yo miraba la pantalla y asimismo me miraba en oración. Yo estaba un poco más atrás de donde estaba Satanás y estaba postrado delante de la presencia del Señor, en aquel lugar majestuoso, un lugar donde no se mira ninguna oscuridad, solamente se observa luz por todas partes. La respuesta del Señor, al haber transcurrido unos 2 o 3 minutos en el reino de los cielos, después de haber escuchado Satanás lo que yo decía en la oración, le dijo el Señor: tú no puedes tocarlo. De momento se comenzó a proyectar otra imagen en aquella pantalla. Comenzaba a observar aquella imagen, una mujer postrada de rodillas. Aquella mujer la observaba y ella, el nombre es Brenda Giselle Sandoval. Comenzó el Señor a decirle, a preguntarle a Satanás: ¿la conoces a ella? Y le comenzaba a decir Satanás al Señor: sí, la conozco. Cuando de momento dejé de escuchar todo lo que estaban hablando, porque el Espíritu Santo fue a traer a un niño y lo traía de la mano, y aquel niño fue y me tocó el hombro izquierdo. Cuando comencé y miré que hacia el lado izquierdo comenzaba a observar a aquel niño con unas vestiduras blancas, hermosas, contento, como de unos 8 años de edad aproximadamente. Comenzaba a escuchar a aquel niño y me tocó el hombro izquierdo y me dice, comenzó a señalar la pantalla que estaba proyectando el Señor y me dice: mi madre, dile que yo estoy bien. Ahora no tengo mucho tiempo porque yo estoy ensayando, pero dile que yo los estoy esperando en este lugar. Comenzaba a observar que el Espíritu Santo agarró de la mano a aquel niño y se lo llevó hacia donde estaba ensayando. Cuando de momento miré hacia la pantalla que estaba proyectando el Señor, ya había proyectado otra imagen. En aquella imagen pude observar a una mujer que aquí en la tierra se llama Daisy Rosario
y comenzaba a observar a aquella mujer en aquella pantalla, y lo que le decía el Señor a Satanás en aquel preciso momento, le preguntaba y le dijo: ¿la conoces a ella? Y comenzó a reírse y le dijo Satanás al Señor: ella es mía. El Señor le dijo: no es tuya. Nuevamente se burló Satanás delante de la presencia del Señor con carcajadas y le decía: ella es mía. Nuevamente comenzó a decirle el Señor a Satanás: ella no es tuya. De momento se comenzó a proyectar otra imagen, muy ligero, como cuando uno cambia un canal de televisión aquí en la tierra, así se proyectaban las imágenes. Comenzaba a observar en aquella imagen que se proyectó en transcurso de segundos a un hombre postrado de rodillas frente a su cama, y aquel hombre estaba orándole al Señor y comenzaba a orar, y le preguntó el Señor a Satanás: ¿y a él lo conoces? La respuesta de Satanás no fue ni sí ni no, solamente fue y dijo: Arnoldo Sandoval. Y comenzó a preguntarle el Señor y a decirle a Satanás: ¿te acuerdas tú cuántas veces has venido a pedirme por él para tocarlo? Y Satanás le respondió al Señor: sí, me acuerdo. Y le dijo el Señor a Satanás: él está en la última etapa del proceso de la prueba. De momento comenzamos y salimos de aquel lugar, y me dice el Espíritu Santo: vamos, que tengo muchas otras cosas que mostrarte en este lugar. Y comenzamos y salimos de aquel lugar. Me llevó de la mano y me dice: vamos, que te voy a mostrar otro lugar muy hermoso. Comenzamos a salir de aquel lugar, cuando de momento pude observar que estábamos en otro lugar. Entramos a otro lugar. En aquel lugar era como que estuviésemos dentro de un cuarto muy amplio, hermoso aquel lugar, y comencé a observar niños de 8 años de edad aproximadamente. Comencé a observar niñas y niños. Aquellos niños estaban en aquel lugar ensayando. Ahí pude observar al Señor Jesús que estaba ensayando con aquellos niños. Comenzaba a observar que aquellos niños habían formado una especie de camino, como cuando se hacen las bodas aquí en la tierra y el cortejo forma una parte de camino para que entre la novia. Así pude observar aquel hermoso momento y comencé a observar los niños y niñas muy hermosos, a una sola estatura, de 8 años de edad cada uno, muy hermoso, con ropa blanca resplandeciente, muy hermoso. Siempre estaban contentos, siempre sonreían aquellos niños. Miraba que habían niñas de color de cabello rubio, de color de cabello negro, y habían niños muy hermosos con un aspecto perfecto. Comenzaba a observar que ya estaban todos en línea. Las niñas estaban en la parte izquierda y los niños estaban en la parte derecha, haciendo fila y formando un camino. Eran muchos niños que habían en aquel lugar, en aquel cuarto muy inmenso. Y comencé a observar que el Señor Jesús comenzó a pasar medio a medio de aquel camino que habían formado los niños. Cuando comenzó a pasar el Señor Jesús, pude observar que los niños a una sola voz cantaban un cántico, un coro que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con toda la fuerza lo grito en alta voz, y en las alturas, Hosana, en las alturas, Hosana. Y comenzaban a cantar aquellos niños a una sola voz aquel coro mientras el Señor estaba ensayando con aquellos niños. Eso fue tan maravilloso que me impactó mi vida al ver cómo el Señor Jesús, juntamente con aquellos niños, están ensayando. Y me dice el Espíritu Santo: este es el cortejo de las bodas del Cordero. Comenzó el Espíritu Santo y me tomó de la mano y me dice: vamos, que tengo que mostrarte algo más.
me agarró y me llevó a otro lugar. Cuando llegamos a aquel lugar muy hermoso, resplandeciente, a los lados resplandeciente, comenzaba a observar que había una mesa, donde pude observar el principio de aquella mesa, mas no le miré el final. En la parte izquierda y parte derecha de las mesas habían sillas, eran de oro puro y eran como que estuviese allí reyes que se fuesen a sentar en ese preciso momento. En el espaldar de las sillas observé que habían nombres. Cada silla le pertenece a una persona porque ahí dice su nombre. Y comencé a observar muchas sillas de oro puro. Comencé a observar aquella mesa. Encima de la mesa estaba ya lista con unos manteles blancos resplandecientes. Y pude observar que encima de aquellos manteles habían unos platos de oro. Habían cubiertos, cucharas y cuchillos. Había una copa en la parte izquierda. Y habían unas vestiduras blancas resplandecientes que estaban dobladas en la parte derecha al lado del plato, y encima de la vestidura blanca había una corona. Comenzaba a observar aquella majestad muy enorme, donde todo está preparado para la boda del Cordero. Comenzaba a observar y me comenzaba a ir de silla en silla y comenzaba a observar los nombres. Lastimosamente solo recuerdo 2 nombres que los leí en las sillas, y uno de los nombres es Josué Espinal y el otro nombre es José Luis Carrillo. Observé más nombres, pero resulta de que no los recuerdo. Solamente esos 2 nombres recuerdo, que estaban escritos en las sillas, en el espaldar de las sillas de oro. Comencé a observar y me iba, cuando de momento observé que en aquella mesa, cuando íbamos pasando, no había en una de las sillas vestidura blanca. En la parte de arriba de la mesa estaban las vestiduras blancas, pero comenzaba a observar que habían espacios vacíos y no había esa vestidura blanca, ni estaba la corona encima de la vestidura blanca. Y comencé a observar y le pregunté al Señor, ¿por qué no está aquí la vestidura blanca que está allí en esa otra? Y me dijo el Señor, me dijo el Espíritu Santo en ese momento, es que Él ya está aquí en el reino de los cielos y ya tiene puesta la vestidura blanca. Ya está todo preparado, las mesas están preparadas, las sillas como de reyes, hermosas, de oro. Y también observé que estaban los platos en aquel lugar, los cubiertos y cucharas. Cada silla le pertenece a una persona. Solo le digo que se esfuerce y que sea valiente en esta carrera. Hay que ser perseverante para tener un lugar en aquella mesa, para tener un lugar, un espacio donde podamos convivir con el Señor en la boda del Cordero. El Espíritu Santo comenzó y me agarró nuevamente de la mano y me dice, vamos a ir a otro lugar. Comenzamos y el Espíritu Santo me agarró, me tomó de su mano y me llevó a otro lugar. Descendimos, bajamos muy despacio hacia aquel lugar. Aquel lugar era como que estaba en la parte de abajo. Cuando comencé a ver aquel lugar muy hermoso, muy resplandeciente, comenzaba a observar que habían árboles. Aquellos árboles se movían de un lado hacia otro. Y yo veía que tiraban una especie de escarcha muy blanca. Comenzaba a observar que ahí pasaba un riachuelo de un agua cristalina, muy hermosa, muy limpia. Comenzaba a observar las aves muy pequeñas que le cantaban alabanzas al Señor. Comenzaba a observar un jardín de rosas que cantaban alabanzas al Señor que nunca he escuchado aquí en la tierra. Miraba la majestad del Señor frente a mis ojos y el Espíritu Santo me dijo, este lugar se llama el paraíso. Cuando miraba que había muchas personas en aquel lugar, la grama era muy verde y resplandecía. Miraba muchas personas, unos estaban en grupos hablando entre ellos, otros estaban alabando al Señor cantándole, otros estaban jugando con los animalitos de aquel lugar. Y comencé a observar a un joven muy hermoso
el semblante de aquel joven que tenía un pañuelo en su mano color azul y comenzaba a remolinear aquel pañuelo con su mano derecha, y él danzaba y danzaba y danzaba y no dejaba de danzar y le cantaba alabanzas al Señor. Aquel joven era de una edad de 18 a 20 años y me dice el Señor: ese es el rey David. Ahí comencé a observar al rey David muy hermoso y le dije al Señor: yo quiero que me muestres mi abuela si está en este lugar. Muéstrame mi abuela. Ella aquí en la tierra yo la conocí, una anciana en aquel lugar. Le decía al Señor: yo quiero saber si ella vino aquí, y si no vino, pues quiero que tú me digas. Comenzó: muéstrame mi abuela. Le decía al Señor, al Espíritu Santo que estaba ahí conmigo, y comenzaba a observar muchas personas en aquel lugar. Caminaban y caminaban y caminaban. Todos eran de una sola edad. Todas eran muy jóvenes, de unos 18 años de edad. Había mujeres y habían varones. Comenzaba y le decía: muéstrame mi abuela. Ella aquí en la tierra se llamaba Julia. Y ahí comencé a observar en la parte derecha que venían unos jóvenes en grupito platicando y sonriendo entre ellos. Cuando comencé a ver que de aquel grupito había una joven muy hermosa, blanca, con unas vestiduras blancas, muy hermosa, con un cabello color negro que le daba hasta la parte de abajo de la cintura, y su aspecto blanco, hermoso. Y me dice el Espíritu Santo: ella es tu abuela. Y ahí fue cuando miré a mi abuela. Yo quedé asombrado porque yo pensaba ver a mi abuela de un aspecto anciano. Ahí no hay ancianos, ahí no hay personas de alta edad, ahí todos son jóvenes. Comenzaba a observar que aquellos jóvenes se iban acercando poco a poco, y el Espíritu Santo llamó por su nombre a mi abuela y le dice: Julia, ven. Y comenzó a ver a aquella joven quien le hablaba, y se acercó y le dice, aquella joven muy hermosa le dice: ¿me llamó? Sí, te llamé. Comenzó a verme así el Espíritu Santo en la parte izquierda que yo estaba de él, y le dijo a ella: ¿lo conoces a él? Me comenzó a ver aquella mujer muy hermosa y dijo: sí, lo conozco. Cuando fue ahí que ella comenzó a abrazarme y me decía: bienvenido a este lugar, te estaba esperando, bienvenido. Y comenzaba a decirme: lastimosamente yo no puedo hacer nada por los que están ahí en la tierra, pero tú puedes ir a la tierra y contar todos los que has visto y lo que has oído y lo que vas a escuchar y lo que vas a ver de este lugar, me decía ella. Y comencé a observar al Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, dame permiso para ir con ella un momento. Y me dice el Espíritu Santo: sí, ve, pero solamente te voy a dar un momento. Y fue ahí cuando aquella mujer, aquella joven me agarró y comenzaba a andar conmigo en aquel lugar, y me decía, aquella joven muy hermosa que es mi abuela: mira, me decía, el Señor Jesús se presenta a este lugar y viene a platicar con nosotros, pero cada uno tiene su turno. Cuando llega mi turno, decía ella, yo lo que hago y le pregunto cómo está la condición de los familiares allá en la tierra. Y él viene y me dice la condición de cada uno de ellos. Le pregunto por Aquiles, le pregunto por Arnoldo, le pregunto por Brenda Yixel Sandoval, le pregunto por Edis, le pregunto por Dunis Sandoval. Y él me dice la condición de cada uno. Pero ve y dile que se esfuercen, que aunque ellos sufran en la tierra, van a tener una gran recompensa en este lugar. Y me decía: mírame cómo estoy, rejuvenecida. Aquí no hay vejez, ya no soy vieja, aquí soy joven, me decía. Dile que se esfuercen y que sean valientes, que yo los quiero ver a todos en este lugar, me decía, sonriendo. El Espíritu Santo me llamó nuevamente y me dijo: solamente te permití un momento con ella, es hora de irnos. Me llevó mi abuela donde estaba el Espíritu Santo, y fue ahí cuando terminó la experiencia del 7 de abril del año 2018. Yo seguía, continuaba orando, tenía que
terminar lo prometido hacia Dios, que le había prometido 7 días al Señor en entrega y oración por 7 madrugadas consecutivas. La madrugada del 10 de abril del año 2018, el Señor continúa y me da una experiencia más, pero fue diferente a la experiencia del 7 de abril. La experiencia que me dio el Señor, comenzó el Señor a tratar conmigo mientras oraba. Comenzó el Señor y oraba y le decía al Señor: ten misericordia de mí, le pedía misericordia por cada uno de nosotros. Y comenzaba a orarle al Señor, cuando de momento veo que el Espíritu Santo comenzó a entrar a mi casa, al cuarto de mi casa donde yo estaba orando. Comenzó a entrar el Espíritu Santo y con él llevaba un ángel. Cuando yo estaba mirando aquello, era una visita que me estaba haciendo el Señor en ese momento. Y se presentó el ángel y dijo: yo soy el ángel Azazel y soy el que llevo los registros. Comencé a ver que aquel ángel llevaba una especie de hojas blancas que escribía todo lo que se estaba realizando, con fecha, hora, el lugar, el nombre y todo lo que se estaba realizando en ese momento. De momento el Espíritu Santo me dice: ve a la sala y trae una silla hacia el cuarto. Yo fui a la sala del cuarto corriendo y traje una silla, la puse en el cuarto frente a la cama. Cuando la puse en el cuarto, veo que descienden 3 criaturas más. Bajaron 3 criaturas. Entre una de esas criaturas es el Señor Jesús. Y bajaron con el Señor Jesús 2 ángeles que lo acompañaban. Cuando comencé a ver al Señor Jesús, el Señor Jesús tiene una vestidura blanca resplandeciente. Tiene el cuerpo fornido, musculoso. Comenzaba a observar que él tiene un cinto atravesado y dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel cinto es de oro puro. Comenzaba a observar aquel ser majestuoso y los 2 ángeles que estaban en aquel lugar. Se presentaron los ángeles y dijeron: mi nombre es el ángel Gabriel y soy el mensajero del Señor. El otro dijo: yo soy el arcángel Miguel y soy el protector de la iglesia en la tierra. Se presentaron. El Señor Jesús se sentó en la silla que yo le había puesto y comenzó y me dijo: así como tú me visitas, yo también te visito. Pregunta, me dice. La primera pregunta que se me vino a la mente, le dije: Señor, yo quiero saber. La primera pregunta que se me vino a la mente fue: Señor, yo quiero saber si tú te has agradado de la boda que tuvimos mi esposa y yo. Recientemente nos acabamos de casar con mi esposa y el Señor comenzó a llorar de alegría, sonriendo, pero a la vez llorando de alegría. No podía hablar. Yo podía observar que le caían sus lágrimas a sus vestiduras blancas, pero nunca observé su cara en sí, el aspecto de su cara, porque era muy brillante. Comenzaba a observar y le dijo el Señor Jesús al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había sentado a la par mía de la cama y yo estaba frente al Señor Jesús. El ángel Azazel estaba al lado derecho, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel estaba atrás del Señor Jesús, de la silla. Ahí estaban los 2. Y le dijo el Señor Jesús al Espíritu Santo: dile tú. Y me dice el Espíritu Santo: es que mira, cuando tú te casaste con tu esposa, tú vistes que estaba adornado el templo, lo viste en lo espiritual, pero además de eso, se estaba realizando una fiesta en el reino de los cielos. Esa boda se estaba transmitiendo en el reino de los cielos y se estaba realizando una fiesta muy hermosa. Y fue ahí cuando comprendí el por qué lloraba el Señor. El Señor lloraba de alegría al ver que nuestra boda se había realizado. Luego le pregunté al Señor y le dije: Señor, tu siervo Joel Perdomo me ha pedido que te pregunte
si te han llegado las alabanzas que Él ha compuesto para ti ahí en la iglesia, donde Él pastorea. Y comenzó a decirme el Señor: oh, mi siervo, dijo el Señor, yo a Él te lo he puesto en tu camino, para que Él te ayude, para que Él te instruya y para que Él te forme, me dijo el Señor. Y le preguntó el Señor al ángel Azazel que estaba en la parte derecha, y le preguntó y le dijo: ¿llegaron las alabanzas? Y comenzó a decir el ángel Azazel: sí, llegaron. Luego el Señor me dijo: sí han llegado las alabanzas que Él ha compuesto para mí. También llegaron 13 cartas, 13 libros que Él ha escrito para mí. Y ahora esos libros están en la biblioteca del reino de los cielos. ¿Sabes?, me dice, los 13 libros que Él ha escrito, yo los he leído, así como también los continúo leyendo, me dijo el Señor. Fue ahí cuando pude observar que se paró el Señor de la silla y tomaron impulso y se fueron por el techo hacia arriba. De un momento a otro no miré a nadie. Se fue el ángel Gabriel, el arcángel Miguel y el Señor Jesús. Se fueron los tres al mismo tiempo. Solamente quedó el ángel Azazel ahí con el Espíritu Santo en el cuarto de la casa. De momento me levanté para notar todo lo que se había realizado en esa visita que el Señor me había hecho. Después de haber anotado, me postré a orar nuevamente. Cuando me postré a orar, le decía al Señor: aquí estoy nuevamente delante de tu presencia. Fue ahí cuando nuevamente el Señor comienza a tratar conmigo en el cuarto y me comienza a mostrar nuevas cosas en la madrugada del 10 de abril del año 2018. Me comenzaba a mostrar el Señor que estábamos en un lugar muy inmenso, resplandeciente. Los colores se unían unos con otros y formaban un solo color majestuoso. Comenzaba a observar ángeles con alas muy hermosas. Comenzaba a observar la majestad del Señor que tiene preparado en aquel lugar. Y observé al frente mío unas gradas. Aquellas gradas tenían escalones, peldaños. Comenzaba a observar que el Espíritu Santo estaba al lado derecho y yo estaba al lado izquierdo de Él. Y yo me comenzaba a observar que tenía unas vestiduras blancas en aquel lugar. Me agarró el Espíritu Santo y me dijo: vamos a subir. Cuando me dijo así, yo en la parte de en medio de aquellas gradas comencé a observar que estaba el Señor Jesús medio a medio de las gradas. Subimos y en medio a medio del transcurso que íbamos subiendo, comencé a observar que nos acercábamos hacia donde estaba el Señor Jesús. Cuando llegamos a donde estaba el Señor Jesús, me dijo: bienvenido, te estaba esperando. Uno me agarró de la mano izquierda, el otro de la mano derecha, y yo ahí en medio de ellos. Comenzamos a subir aún más aquellas gradas. Cuando subimos todas las gradas, comencé a observar una plataforma. Había que avanzar un poco, caminamos un poco y comencé a observar un portón muy hermoso de oro puro. Aquel portón tenía unas letras que decía: bienvenidos al reino de los cielos. A la vez aquellas letras estaban adornadas con diamantes y perlas que brillaban muy hermoso. Y los dos ángeles estaban ahí, uno al lado izquierdo del portón y el otro al lado derecho del portón. Y miré que ellos tenían unos libros allí. Comenzaron a mirar que íbamos a entrar a aquel lugar cuando dijeron: vamos a buscar el nombre de Él en estos libros. Dijeron los ángeles: si Él se encuentra, puede pasar. Si no se encuentra, no puede pasar. Miré al ángel del lado derecho y al ángel del lado izquierdo a hojear aquellos libros inmensos que tienen allí, a buscar mi nombre y no me encontraban. Pasaban a otro libro y lo hojeaban y no me encontraban. El que estaba al lado derecho los miraba que estaba hojeando y hojeando y hojeando los libros y no me podían encontrar mi nombre. Estaba
poniendo la mirada en el ángel de la derecha, cuando dijo el de la izquierda, aquí encontré el nombre de él, aquí está su nombre. Decía ahí César Aquiles Sandoval Sosa. Pude observar que aquellas letras estaban incrustadas media de la página, muy hermosas aquellas letras, y dijo uno de los ángeles, puede pasar. Se sonrió el Espíritu Santo con el Señor y me agarraron y me llevaron hacia donde estaba aquel portón, y se abrió aquel portón y pudimos entrar. Cuando entramos, la majestad del Señor fue muy grande al ver y contemplar la hermosura del Señor que tiene preparado para cada uno en aquel lugar. Solo entramos, comencé a ver unos senderos de oro muy pequeños, senderos donde podían caminar 3 personas a la vez, de oro puro. Supóngase, hermano, que nosotros aquí en la tierra peleamos por el oro para andarlo puesto, y allí en ese lugar lleno de majestad uno puede caminar a través del oro, y es un oro puro, fino y brillante, que a la vez que yo pasaba por él comenzaba a observar que era como un espejo que podía verme, y pude observar que había grama al lado izquierdo y al lado derecho, y pude observar al lado derecho que había un río limpio, resplandeciente, y al ver la majestad del Señor, ahí fue cuando me le solté al Espíritu Santo y al Señor, y comenzaba a observar que en aquel río resplandeciente era muy limpio, y a la orilla del río habían unas flores que hablaban. No le miré boca, solamente escuchaba palabras y decía, bienvenido. Aquí es muy hermoso, decía aquella flor, una de las flores. Y cantaban alabanzas al Señor, y le cantaban y le cantaban. Cuando pude observar que ahí en ese lugar habían unos caballos que tenían alas, caballos de color blanco resplandeciente, y pude observar que uno de aquellos caballitos comenzó a ir donde estaba yo a jugar conmigo. Comenzaba a andar por toda aquella grama, a rodar, y era algo tan hermoso a jugar yo solo en aquel lugar junto con el caballito, jugando conmigo. Y el Señor Jesús y el Espíritu Santo solamente se sonreían. Nuevamente me dijeron, vamos, me dijeron ellos, vamos a continuar porque tenemos cosas que mostrarte. En aquel lugar pude observar, hacia el frente había un puente. Aquel puente era en forma de arco, muy hermoso. Y caminábamos por aquellos senderos de oro puro hasta llegar al puente. De momento a otro comenzamos a cruzar el puente. Aquel puente es muy espacioso en forma de arco, y andábamos por aquel puente hasta llegar al otro extremo, pasar el río pero a través del puente. Pasamos el río por el puente, ahí por encima, y cuando de momento comienzo a observar que habían los senderos siempre al final de aquel puente, y continuaba el sendero. Aquel sendero llevaba a un lugar muy hermoso donde había una muralla o había un muro muy grande, alto, y al final de aquel sendero había una puerta de oro puro, sólida. Aquella puerta de oro puro estaba en aquel lugar. A la par izquierda estaba la muralla, y en la par derecha, así junto, estaba la muralla, como que estaban cubriendo algo. Muy resplandeciente, y era muy alta aquella muralla. Muro alto. Comenzaba a observar que llegamos al final de aquel sendero de oro puro, y llegamos a donde estaba la puerta. Comencé a observar 2 ángeles en aquella puerta, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, y comenzaron a ver que el Espíritu Santo y el Señor iban ahí, y yo iba en medio de ellos, y solamente hicieron un gesto y se abrió aquella puerta. Comenzaban a darle la gloria al Señor y decían, santo, 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 aleluya, gloria a Dios, y comenzaban a darle la gloria al Señor porque allí estaba. Allí iba el Señor. Cuando se abrió aquella puerta, comencé a ver algo majestuoso. Comencé a observar una ciudad muy inmensa.
Aquella ciudad era de oro puro, resplandeciente. No puedo describir la longitud exacta de aquella ciudad porque era una ciudad muy inmensa. Pude observar que las calles de aquella ciudad son calles de oro, oro puro resplandeciente. Comenzábamos a caminar por aquella ciudad y aquella ciudad tenía avenidas o cuadras. Nosotros le decimos cuadras, pero puede tomarse como avenidas. Tenía muchas avenidas para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Comenzaba a observar casas muy hermosas. Habían casas pequeñas, habían casas que estaban a medio construir solamente, estaban los muros construidos. Habían casas que eran unas mansiones muy grandes, habían mansiones más grandes que otras. Comenzaba a observar que en cada casa habían ángeles, como por ejemplo en la casa que estaba solamente los muros construidos, ahí habían ángeles pero no estaban trabajando. Cuando pude observar que las casas más pequeñas que estaban construidas, muy bonitas, habían ángeles, pero pocos ángeles construyendo ahí. Cuando pude observar que en aquellas mansiones muy inmensas comenzaba a ver los ángeles trabajando, muchos ángeles ahí en aquellas mansiones hermosas, resplandecientes de oro puro. Habían ángeles trabajando en aquellas mansiones. Comenzaba a observar la majestad del Señor y así en la parte de arriba, como en una loma, había un castillo muy hermoso. Aquel castillo, cuando lo miré, era el llamado de atención de donde quiera que uno lo mirase. Ahí estaba aquel castillo. De cualquier punto de la ciudad que uno estuviese, ahí se miraba aquel castillo muy hermoso, resplandeciente, a lo lejos. Comenzábamos a caminar por aquella ciudad donde están las calles de oro muy hermosas. Miraba casas al lado izquierdo, casas al lado derecho. Comenzábamos a ir por una avenida en la cual en aquella avenida solo miraba mansiones por todas partes, unas mansiones más pequeñas que otras y otras más grandes. De momento nos paramos en un lugar. Cuando nos paramos, comenzó el Señor Jesús y el Espíritu Santo a observar una mansión que estaba enfrente de nosotros y yo la comencé a observar. En aquella mansión comenzaba a ver que habían ángeles trabajando, habían ángeles que estaban construyendo en la parte izquierda de aquella mansión un jardín y estaban poniendo ramas. Habían ángeles que estaban adornando aquel lugar y pude observar la puerta de aquella mansión muy hermosa. La puerta es con marcos de oro y en medio de los marcos tiene un vidrio de cristal que se puede ver hacia el fondo de la mansión. Comenzaba a observar las ventanas asimismo con marcos de oro y en medio de los marcos llevaban el cristal. Una mansión donde puede observar las columnas grandes y largas, gruesas, de oro puro. Y en esas columnas pude observar que habían incrustadas muchas perlas y diamantes y perlas preciosas y comenzaban a brillar y a brillar. Mansión cual nunca la he visto aquí en la tierra ni la veré. Y me dice el Señor: esta casa es de mi siervo Arnoldo Sandoval. Miraba la majestad de aquella casa, de oro puro resplandeciente junto con diamantes y perlas y piedras preciosas que resplandecían. Comenzamos a avanzar y avanzar, una cuadra hacia adelante y otra cuadra y media hacia la izquierda, cuando estábamos en otra mansión más pequeña que la que estaba anteriormente. Aquella mansión tenía 2 columnas al frente de oro puro, resplandeciente junto con perlas y diamantes que brillaban. En la parte izquierda había un jardín de rosas muy hermosa y habían ángeles regando aquel jardín. Comencé a observar que aquella mansión era más pequeña, pero comenzaba a observar
que estaba aún más adornada que la otra mansión que había observado anteriormente. Muchos adornos, y comenzaban a remodelar aquella mansión. Los ángeles comenzaron a quitar las puertas y las ventanas y hacían aún más amplio el lugar aquel donde iba a estar la puerta, y hacían aún más amplio el lugar donde iba a estar la ventana, las ventanas de aquella mansión. Y comenzaba a observar que habían ángeles que llevaban adornos en su mano para ponerlos en diferentes lugares de la mansión. Algo bello. Ya estaba lista aquella mansión por fuera, pero por dentro la estaban remodelando. Por dentro estaban poniendo adornos a unos ángeles. Y me dice el Señor: esta mansión, esta casa que ves es de mi sierva Brenda Yixel Sandoval. Me comenzó a llevar el Señor por aquel lugar y yo le dije: Señor, yo quiero ir donde se mira aquel castillo muy hermoso. Concédeme en ir, le decía yo, que yo lo veo muy hermoso. Se sonrieron el Espíritu Santo y el Señor y me llevaron a donde estaba aquel castillo muy hermoso. Caminamos y caminamos hacia arriba. Cuando llegamos a aquel castillo, que a lo lejos se mira pequeño, pero cuando entramos en aquel lugar, miraba la majestad del Señor ahí en ese lugar. Ese castillo era céntrico, estaba en el centro de un solar, inmenso aquel solar, y el castillo inmenso estaba ya preparado, listo. Yo miraba aquel castillo con piquitos y muy enorme, aquel castillo de oro puro y resplandecía. Ahí no hay tinieblas, ahí solamente se mira luz por todas partes. Comenzaba a observar aquel castillo que tenía unas escaleras por fuera, en forma circular aquellas escaleras. Pude observar que esas escaleras iban a otra sección, pero por fuera, a otra sección del mismo castillo, pero por fuera. Y miraba la majestad del Señor ahí al ver aquello inmenso. El castillo estaba en el centro del solar y el solar alrededor era inmenso. Aquel terreno que estaba aquel castillo era inmenso. Como que aquel castillo iba a ser habitado por muchas personas. Algo así estaba preparado. Y era de oro puro, resplandeciente. Y el Señor me dice: esta casa que ves aquí es de mi siervo Gille Ávila. Miraba la hermosura. Ahí estaba la mansión, la casa, el castillo del siervo Gille Ávila. Comenzaba a observar que luego regresamos y me llevó el Señor hacia abajo. Caminamos hacia abajo. Cuando caminamos mucho, pude observar que ya estamos enfrente de... Cuando comenzamos a caminar, pude observar que estábamos enfrente de una playa. Comenzaba a ver que estábamos frente a una playa. Aquella playa era inmensa y estaba a la orilla de aquella ciudad. Y al frente de aquella playa había un enorme mar de cristal hermoso. Las olas eran mansas y el agua de aquel lugar era limpio, resplandeciente como el cristal. No es mar de cristal, sino resplandeciente como el cristal. Comenzaba a observar que a la orilla de aquella playa habían casas, pero eran casas pequeñas. Y fue ahí cuando terminó y me dice el Señor: aquí terminó esta experiencia, aquí terminó, me decía el Señor. Y fue ahí cuando nuevamente regresamos a la tierra. El Señor puso mi espíritu nuevamente en mi ser, pero yo continuaba orando y orando en el transcurso de los 7 días que le había programado al Señor orar de madrugada. Yo sabía que hacía falta algo. Continuaba orando. La madrugada del 11, el Señor no me mostró nada. La madrugada del 12 de abril, el Señor no me mostró nada. La madrugada del 13 de abril, el Señor no me mostró nada. La madrugada del 14 de abril, no me mostró nada. Yo seguía confiando en el Señor que le hacía falta algo para terminar
la experiencia completa en el transcurso de la semana prometida. Cuando llego al 15 de abril, el último día para terminar lo prometido al Señor, la madrugada del 15 de abril, comencé a orar a las 12:10 de la madrugada y comenzaba a observar que el Señor me comenzó a mostrar nuevas cosas. Llevaba en oración y le pedía al Señor misericordia y le decía al Señor: yo sé que hace falta algo, Señor, para que tú termines. Yo pensé que el Señor iba a continuar mostrándome más cosas del reino de los cielos y no fue así. Ya llevaba 1 hora orando, a la 1 de la madrugada el Señor comienza a tratar conmigo, sacó mi espíritu nuevamente, me llevó a un lugar de tormentos. Comenzamos a descender por un túnel negro, horrible, aquel túnel o hueco que produce un miedo en el ser cual nunca se ha sentido. Comenzamos a descender, a bajar muy despacio por aquel hueco, aquel túnel enorme que se abrió en el suelo. Yo le decía al Señor: no, Señor, no quiero ir a este lugar, no quiero ir, Padre, yo sé que tú me lo has mostrado, pero no quiero ir porque ese lugar es feo, le decía al Señor, es horrible ese lugar. Y me decía el Señor: es necesario que tú vayas y cuentes a la humanidad que ese lugar es real y existe. Cuando íbamos descendiendo en forma circular por aquel túnel, aquel hueco hacia abajo, pude observar que llegamos al suelo de aquel lugar y había un camino hacia el frente. En aquel camino podía observar que al final de aquel camino había un portón que estaba ahí, negro, horrible, habían como unas figuras al revés, como unos acertijos, símbolos que estaban ahí plasmados en aquel portón que estaba en aquel lugar, y decía unas letras, ahí decía: bienvenidos al infierno eterno. El Señor comenzó y se abrió aquel portón cuando caminábamos por aquel lugar, se abrió. Cuando se abrió aquel portón pude observar una sección de aquel lugar que estaban muchas personas, millones y millones de personas clamando al Señor y decían: ¡ay! ¡ay! Y le pedían misericordia al Señor, y decían: ya no aguanto. Y algunos decían: ya no aguanto este dolor, quítenme estos gusanos, decían. Comenzaban a gritarle al Señor. Comenzaba a ver que unos tenían unas serpientes muy gruesas con unas puyas hacia afuera de la piel de la serpiente, y comenzaban y agarraban y apretaban a las personas de aquel lugar. Pude observar la llama muy grande, la llama de color rojo. Pude observar los gusanos de las personas, cómo penetran allí en ese lugar. Continuaba mirando aquello y me dice el Señor: esta sección se llama sección libre, porque aquí vienen muchas almas de otras secciones a ser atormentadas, decía. Y yo miraba solamente un solo fondo y las personas corrían de un lugar a otro por aquella sección. Es por eso que se llama sección libre, porque no mire celdas, no mire que estaban encarcelados. Aquel lugar podía andar por donde fuera y podía correr por aquel lugar, pero no podía salir. De momento escuché una voz, no miré quién era, solamente escuché una voz que decía, una voz ronca que decía: maldito, maldito, por fin te tengo en este lugar, aquí te quería tener, decía. Cuando nosotros entramos me decía a mí, personalmente decía: maldito, aquí te quería tener, en este lugar te quería tener. Pero yo, confiando que andaba con la mano del Señor Jesucristo, cuando terminó de decir aquellas cosas, aquel varón, aquella criatura, pude observar al lado derecho que no estaba el Señor Jesús, se había desaparecido. Y de momento comencé a observar que aquellas serpientes
que estaban allá con otras personas me miraron que estaba solo, que no había nadie ahí, que yo estaba solo en aquel lugar. Y yo comencé a buscar al Señor y le decía: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has dejado solo en este lugar? Y de momento comenzó a observar que aquella serpiente venía a donde estaba yo y comenzó a enrollarme aquella serpiente que tenía unas agujas o puyas, y me comenzó a enrollar y comenzaba a apretarme muy fuerte, y yo gritaba de dolor porque comenzaba a sentir los gusanos que brollaban por todo mi ser, que aquellos gusanos comenzaban a andar por todo mi ser. Aquellos gusanos comenzaban a penetrar mi piel, unos salían, otros entraban. Comencé a observar que la llama comenzó a posesionarse en mí y sentir el calor de aquel lugar. Y yo gritaba y le decía al Señor: Señor, ¿por qué me has dejado en este lugar? ¿Por qué, Señor? Miré que un demonio tiró una especie de lanza en mí, en la frente. Cuando tiró aquella especie de lanza, se ensartó en mi frente, y aquella lanza era como un tridente que tenía puyas al principio, y comenzó a entrar, y cuando entró sentí un dolor inmenso. Y yo decía: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Comenzaban a brollar, comenzaban a seguir los gusanos en mí, salir de aquella lanza, y comenzaba a observar nuevamente, a escuchar los quejidos de las personas. Comenzaba a sentir todo lo que estaba pasando. Cualquier otra persona que estaba ahí, yo lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo el dolor del infierno en mí. Y comenzaba a escuchar aquella voz: maldito, ahora sí te tengo en este lugar. Maldito, aquí te quería tener. Y decían los demonios: ahora alaba y adora, porque este es tu reino. Comenzaba a escuchar a los demonios. Y yo clamando decía: Señor, ¿por qué viniste? Solamente viniste a dejarme en este lugar. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde te has ido? Le decía al Señor. ¿A dónde, Señor? Comencé a ver a la parte de arriba de aquel lugar y miraba al Señor Jesús, que estaba en la parte de arriba. Resplandeciente era el llamado de atención de aquel lugar, porque aquel lugar solamente, además de las llamas, solo oscuridad se mira. Es como que esté de la tierra hacia la mitad lleno de llamas, y de la mitad hacia arriba lleno de tinieblas. Es compartido, aquel lugar está compartido entre llamas y tinieblas, así. Comencé a ver al Señor en la parte de arriba, y el Señor resplandecía, y era el llamado de atención de todos, porque todos los podían ver ahí que estaba. Cuando comencé a observar y a escuchar lo que decía el Señor, dijo con una voz de estruendo, con una voz de autoridad, dijo: deténganse. Cuando dijo el Señor: deténganse, aquel lugar comenzó a temblar, como cuando sucede un terremoto de unos 8 grados aquí en la tierra. Así comenzó a temblar aquel lugar. El infierno estaba temblando. Comenzó a temblar y a temblar y a temblar aquel lugar. Y yo miraba que la serpiente que había en mí se había ido. Solamente quedaron los gusanos incrustados y la llama y aquella lanza. Los demonios habían desaparecido. No estaba ningún demonio allí, porque estaba temblando por lo que el Señor había dicho. Comenzó a bajar el Señor a donde estaba yo, y me comenzó a agarrar de su mano derecha, y yo de mi mano derecha. Me agarró, y cuando me agarró comenzó a desaparecer la llama, comenzó a desaparecer los gusanos y la lanza que tenía en la frente, y sentí un alivio. Y le dije al Señor: Señor, ¿por qué tú me has dejado en este lugar? ¿Por qué me dejaste, Señor?, le decía a él. Y me dijo él: yo no te he dejado, yo he estado aquí contigo, pero era necesario que tú
sintieses el dolor que las personas sienten en este lugar, para que veas y cuentes y vayas a la tierra y digas que este lugar es real y existe. Luego de eso me dijo el Señor, vamos, que tengo que mostrarte otro lugar. Una sección que se llama la sección de brujos y hechiceros. Me llevó el Señor por un caminito. Comenzamos a entrar en un lugar que estaba lleno de tinieblas, de oscuridad. No se miraba absolutamente nada. Solamente se miraba lo que resplandecía del Señor ahí. Solamente eso se miraba. Comenzaba a escuchar estruendo, como que habían monstruos. Ahí pude observar al lado izquierdo habían celdas, al lado derecho habían celdas mientras caminábamos por aquel camino. En las celdas había unos barrotes gruesos y en cada celda había una persona que estaba siendo atormentada por demonios. Ahí fue cuando comprendí que aquellos estruendos eran de demonios, eran como de monstruos, muy horribles. Y gritaban las personas que estaban ahí encarceladas en cada celda, gritaban muy fuerte, muy duro. Comenzaban a mirar que iba el Señor Jesús caminando por aquel camino, lo veían. Cuando de momento hubo una mujer que estaba ahí y se presentó en aquella celda donde estaba ella. Se presentó y ahí agarrada de los barrotes dijo, joven, ve a la tierra y cuenta todo lo que el Señor te está mostrando. Ve a la tierra y di que este lugar existe y es real. Y el Señor fue ahí cuando me dijo, pregúntale. Vine y le pregunté, ¿cómo te llamas? Le pregunté. Me dijo, mi nombre es Yamilet Beltrán, me dice ella. Y yo fui una bruja en la tierra. Hice mucho daño en la tierra. Aún a la iglesia le hice daño. Satanás me prometió parte de su reino y mírame a dónde me tiene. Cuando escuché aquello de aquella mujer estaba con el ojo salido, desfigurada totalmente. Los gusanos la comían y la comenzaron a agarrar aquellos demonios que estaban dentro de la celda. La agarraron y la metieron hacia el fondo, torturándola, y gritaba ella. De momento el Señor me dice, vamos, que tenemos que seguir avanzando. Te voy a mostrar otro lugar. Te voy a mostrar a alguien que fue famoso en la tierra. Me llevó el Señor más adelante y se paró frente a una celda. Habían barrotes ahí, al fondo estaba un hombre en una silla de ruedas. Estaba como con la cabeza agachada y no podía moverse y tampoco podía hablar aquel hombre. Y me dice el Señor, este hombre negó mi existencia en la tierra. Creó una teoría llamada Big Bang. Hizo un pacto con el diablo. Y ahora míralo dónde está. Este hombre se llama Stephen Hawking, me dice. En la tierra le decían el hombre más inteligente del mundo. Le decían el científico más inteligente del mundo. Y míralo a dónde está, me dice. Comenzaba a mirar, estaba desfigurándose, lleno de gusanos, y comenzaba a rodarles lágrimas, que no se podía mover ni hablar. Comenzó a mirar al Señor que estaba frente a él, pero él estaba adentro y el Señor estaba fuera de la celda, y lo comenzó a ver y se comenzó a mover como que quería pararse para ir donde él. Y me decía, es que él está pidiendo misericordia, pero aquí no hay misericordia, decía el Señor. Gusanos serán su cama y gusanos lo cubrirán, decía el Señor. Vamos a salir de aquí, te voy a mostrar algo más, me decía el Señor. Me llevó a otro lugar donde pude observar que en aquel lugar había un trono al frente, muy negro, aquel trono con puntas feo, y enfrente de aquel trono había una plataforma, y a la orilla de la plataforma habían muchos demonios. Aquel trono estaba vacío, pero comencé a observar que de arriba venía un ser muy elegante, muy hermoso, bajando a donde estaba el trono. Cuando comenzó a bajar, miré que él se transfiguró en otro. Ya no era aquel ser hermoso, sino que era un ser diferente. Cuando bajó a donde estaba el trono, no miré el rostro de aquel personaje,
como es en sí, pero aquel personaje es Satanás, porque se miraba algo negro así que no dejaba ver, era tiniebla, como que la tiniebla era la cortina que no dejaba verlo a él, la personalidad. Cuando de un momento a otro comienzo a ver que uno de aquellos demonios que estaban a la orilla de la plataforma comenzó a tirar al otro al frente de la plataforma, enfrente donde estaba aquel trono, sentado Satanás en aquel trono, y cayó el demonio donde estaba la plataforma. Aquella plataforma estaba ahí, era oscura, y preguntó Satanás y dijo, con una voz ronca, horrible, dijo, ¿qué fue lo que pasó con él? Y dijo el otro que lo había tirado a la plataforma, el otro demonio que había tirado a ese en la plataforma, dijo, es que él no cumplió con la misión que yo le he dado. Y comenzó a decir, y miraba que se puso una pantalla frente a Satanás. Aquella pantalla estaba tirando una imagen. Aquella imagen miraba yo que había una iglesia. Aquella iglesia comenzaba a observar que era de mediano tamaño y era como que estaba céntrica a una ciudad. Y comenzaba a observar que en aquella iglesia habían 3 líderes postrados de rodillas frente al púlpito de la iglesia. Pude observar que 2 de esos líderes eran varones y uno era una mujer. Aquella mujer la miraba con una chalina en su cabeza y aquellos varones bien vestidos orando. Y dijo aquel demonio que estaba frente a él, a la plataforma, en la plataforma dijo, es que yo fui asignado para destruir a esos 3 líderes, pero yo mandaba seducción a ellos y ellos no cedían. Yo mandaba chisme y ellos hacían oídos sordos, decían ellos, decía él. Mas su espíritu peleaba por ellos y yo tuve que salir huyendo de ahí. Cuando escuchó eso, Satanás le dijo a los demás demonios que estaban ahí, atarlo y encarcelarlo y torturarlo hasta que yo dé la orden que él quede libre. Comenzaron y lo agarraron aquellos demonios a ese que estaba ahí y lo comenzaron a llevar a una cárcel y a torturarlo. De momento comencé a observar que hubo otro demonio que voluntariamente él se presentó e iba sonriendo a la plataforma de aquel ser que estaba sentado en el trono. Iba riéndose a carcajadas, sonriendo y decía, ja, 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 ja. Cuando se presentó delante del trono, se postró delante de él como reverencia y le dijo, Padre, yo he cumplido, le decía, con lo que tú me mandaste a hacer. Se presentó una pantalla frente a Satanás y comenzaba a observar que en una iglesia había un pastor. Aquel pastor comenzaba a ver que se había vanagloriado de todo lo que tenía. Comenzaba a observar que aquel pastor se comenzaba a enorgullecer de lo que tenía. Comenzaba a observar que aquel pastor comenzaba a enamorar a una de las jóvenes de la iglesia. Y fue ahí cuando le dijo el demonio a Satanás, es que yo fui a la tierra para destruir a ese pastor. Le puse mentira en su boca para que él hablase mentira. Puse que él se vanagloriara y se enorgulleciera de todo lo que tenía. E hice que él entrara en adulterio. Y le dice Satanás, aquel demonio, bien hiciste. Llévenlo al cuarto de premios y regalos para que él reciba sus premios. Fue ahí cuando el Señor me dijo, ve a la tierra y cuenta todo lo que has visto y has escuchado de este lugar. Ve a la tierra porque si tú no cuentas y dices todo lo que has visto, estarás en peligro conmigo. Y es mejor salir de tu responsabilidad ahora, que quizás venga yo demande tu sangre después. Ve a la tierra, cuenta y di todo lo que yo te he mostrado. Comenzaba a observar aquel ser que estaba con un odio hacia la humanidad. Sabemos, hermanos, que al Satanás le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo porque la iglesia será levantada de esta tierra
y será transportada al mismísimo tercer cielo, donde la palabra del Señor dice que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Él tiene preparado para todo aquel que le sirve y le es fiel. Hay que esforzarse en este momento, en esta tierra, para que un día tengamos esa recompensa que Él nos dará. Satanás es vivo y eficaz, es veraz, es mentiroso, vanaglorioso, pero Dios es fiel y justo. Él, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Hay que esforzarse y seguir en este camino. Si esta hora usted quiere hacer una oración de acepto o reconcilio, repita conmigo: Padre, en el nombre del Señor Jesús, he escuchado este mensaje. Yo sé, Señor, que tú eres vivo, tú eres un Dios santo. Ahora, oh Dios, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador. Te acepto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los que se van a reconciliar, repitan conmigo: Padre, en el nombre del Señor Jesús, me reconcilio contigo en esta hora. Acepto a Jesús como mi único Salvador. Renuevo mi voto contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y perdóname, Padre. Yo seguiré adelante. Si usted repitió esta oración conmigo, el Señor ha perdonado sus pecados. Es mejor servir ahora, sufrir al Señor, que quizás gozarse en esta vida e ir a una eterna condenación sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo. Si alguien desea contactarse conmigo, puede hacerlo. Mi número es vía WhatsApp 504 99 32 72 61. Que el Señor les bendiga.